lo que nos has dado. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Hermanos amados, hoy día ya es el último domingo, ¿sí? El penúltimo domingo del mes, ¿cierto? ¿Sí? Y terminamos ya el día de hoy con nuestra serie de mensajes del libro de Colosenses, ¿ya? Así que vamos a hablar un poquitito acerca de algo importante que nuestro hermano Pablo quiere decirnos a través de esta carta, pero también es importante recordar un poquitito lo que anteriormente él nos dijo en los sermones pasados. Ya, yo imagino que se recuerdan muy bien de los sermones pasados, ¿cierto? Tanto nuestro hermano Diego como también nuestro hermano ahí, Juan Carlos Rabí, ¿cierto? Lo que la palabra del Señor nos decía. Para poder hacer un link con aquellos mensajes, junto con el mensaje del día de hoy, porque hoy día Pablo quiere concluir esto de alguna u otra forma y quiere mostrarnos realmente cuáles son ciertas características que deben tener todo creyente y todo hijo del Señor en un aspecto muy importante. Y ciertamente del capítulo 3, del versículo 12 en adelante, ahí si quieren buscar en sus Biblias, de Colosenses 3, del 12 en adelante, nos dice algo muy interesante, ¿cierto? Recordando un poquitito, dice vestidos, ¿cierto? O mejor dicho, pónganse la camiseta, vístanse con una ropa nueva, ¿ya? Como escogido de Dios, dice. Y aquí menciona varias cosas que son interesantes e importantes de entender. ¿Y qué es lo que a qué se refiere Pablo con esto de vestidos o cambien su ropa por una nueva, entendiendo que dejamos el viejo hombre para tener un nuevo hombre en Cristo, un nuevo pensamiento, una forma de dirección distinta? Y nos dice, vístanse, digamos, como santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos, dice nuevamente, de amor, que es el vínculo perfecto. Fácil, ¿cierto? Pero así es fácil, por hermanos queridos. Pero más abajo, si continuamos con el texto, ¿cierto? También enumera varias prácticas fáciles de realizar. Casada está sujeta a vuestros maridos. Escuché unas risas por ahí. Fácil, ¿cierto? Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Más fácil todavía, ¿no? Hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí? Varios hijos, ¿cierto? Obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padre dice, no exasperéis. En otros textos bíblicos dice, no llevéis a ira a vuestros hijos, para que no se desalienten. Continúa, no termina ahí. Más fácil todavía, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Fácil, ¿o no? No es fácil, ¿cierto? ¿Es difícil ser un escogido de Dios, un cristiano en este tiempo? Complejo, ¿cierto? Sobre todo si vivimos un tiempo, en una era, o no un tiempo, sino que en la caída, en el pecado, ¿cierto? Que ciertamente mora, ¿cierto? En nosotros, aún siendo creyentes. Es difícil, en los tiempos antiguos como en este tiempo también es muy difícil. Por eso mismo Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hoy en este tiempo, ¿cierto? Tan difícil para ser un creyente y por varias razones. Presión cultural y social. Vivimos en un mundo que muchas veces promueve valores contrarios al Evangelio. Individualismo, placer inmediato, cierto relativismo moral. Esto hace que el creyente a menudo, ¿cierto?, se siente como que va en contra de la corriente. Por otro lado, también tentaciones constantes. Con la tecnología y la vida acelerada, ciertamente las tentaciones llegan más fácil, ¿cierto? Y más rápido que nunca. Se necesita discernimiento y disciplina espiritual para mantenerse firme. Por otro lado, también tenemos rechazo e incomprensión. Así como en tiempos bíblicos, ¿cierto?, seguir a Cristo hoy día es más difícil todavía. Mucho rechazo, ¿cierto? Mala interpretación de la Escritura, ¿cierto? Somos rechazados incluso hasta por familiares, ¿o no? Por amigos, por la sociedad. Y por otro lado también podemos tener
entender que hay crisis internas. Ser escogido no significa ser perfecto. Muchos hijos de Dios luchan con dudas, con debilidades personales o con el peso de responsabilidades espirituales. En fin, no es fácil ser un creyente, un hijo del Señor en una época tan compleja que vive sin Dios y sin ley. Pablo sabe que no es fácil vivir una vida santa, que es complicadísimo. Él mismo incluso reconoce el pecado que hay en él, ¿no? ¿Se recuerdan las frases de Pablo ahí en Romanos 7, del 15 al 20, cuando dice, porque lo que hago, dice, no lo entiendo? Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, dice, eso hago. Pablo mismo, Pablo, ¿no? Pablo, ¿cierto? El que escribió las 13 cartas, ¿cierto? El que es un hombre guiado por Dios, que predicó el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, que fundó iglesias, dice eso, lo que yo hago no es contrario a la Escritura incluso. Y si dice, y continúa el texto, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, dice, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Sabiendo esto, hermanos queridos, Pablo, más allá de llamar a la voluntad del cristiano, de buscar hacer el bien o cumplir los mandatos estipulados en los textos anteriores de Colosenses, él reconoce que no es fácil en nuestra sociedad, ¿cierto?, ser un creyente. Y él busca realmente entender que el hombre creyente tiene una necesidad y dependencia de buscar ciertamente a Dios para poder cumplir cada uno de esos estipulaciones o principios que el Señor nos pide. Y la clave para ello está en los textos entonces que vamos a ver ahora, que concluyen todo lo anterior y que nos llama a reflexionar acerca de puntos importantes que tienen que ver con la oración, con la misión, con el cómo nos comportamos con aquellos que están lejos del Evangelio o que no conocen a Cristo o que son incrédulos y que no han reconocido al Señor como Salvador. De aquí creo que Pablo nos va a pegar fuertísimo a todos nosotros y nos llama a reflexionar. Y es por eso que en un principio orábamos pidiendo que el Señor nos ayude a poder concentrarnos, ¿cierto? A poder entender lo que el Señor quiere decirnos el día de hoy, no solamente de forma individual, sino también como iglesia. Entonces, hermanos queridos, parte entonces el texto, y el texto ciertamente está en el capítulo 4 de Colosenses, para que ahí lo busquen. Colosenses capítulo 4, del versículo 2 al versículo 6, que dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén. Entonces, lo primero que Pablo nos pide acá es que en la oración seamos ciertamente perseverantes, velando en ella con acciones de gracias. Por lo tanto, la oración es evidencia interna de nuestra dependencia y suficiencia en Cristo. La oración, hermanos queridos, es uno de los privilegios más hermosos, un medio de gracia tremendo que nos ayuda a nuestra edificación, tranquilidad y alivio. Y por otro lado, es nuestra expresión de adoración espiritual a nuestro Dios. El gran teólogo Charles Hodge observó con precisión y dijo que la oración es el diálogo del alma con Dios. Fíjense, interesante. Un hombre sin oración es totalmente irreligioso. No puede haber vida sin actividad, dice. Así como un cuerpo está muerto, cuando cesa su actividad, así el alma que no se dirige en sus acciones a Dios, que vive como si no hubiera Dios, está espiritualmente muerto.
Fuerte la palabra, ¿cierto?, de este teólogo. Y uno de los símbolos, sin ir más lejos, uno de los símbolos de la fe de la Iglesia Reformada, el Catecismo Mayor de Westminster, en su pregunta 178 que dice, ¿qué es la oración?, responde, la oración es un ofrecimiento de nuestros deseos a Dios, en el nombre de Cristo y con el auxilio del Espíritu Santo. Y con confesión de nuestros pecados en un reconocimiento agradecido de sus misericordias. Según entonces esta definición, hermanos, percibimos claramente la necesidad del hombre y del auxilio de Dios para su vida en todo a través de la oración. Por otro lado también hay otra frase de A.W. Pink, teólogo y escritor cristiano inglés, que nos ayuda un poquito a entender esta verdad cuando dice que un creyente que no ora es una contradicción de términos. Tal como un aborto es un niño muerto, así también el creyente profeso que no ora está despedido de la vida espiritual. La oración es como la respiración de la nueva naturaleza de los santos, del mismo modo que la palabra de Dios es su alimento. Es por eso entonces que Pablo insta a los creyentes, y nos insta el día de hoy, hermanos, a la oración. Nos lleva a identificar y reflexionar en los aspectos importantes en esta práctica. Parte diciéndole a los hermanos entonces que deben perseverar. Verbo que en su original y en su significado más estricto es dedicarse constantemente e inquebrantablemente a la práctica de la oración, que no se desvanece o rinde, dice, fácilmente ante las dificultades o adversidades, cualquiera que éstas sean. El creyente, hermanos, que ha visto el amor del Señor, que está viviendo y viendo cómo Dios bendice su vida, cómo la transforma, cómo le muestra el camino a seguir, dándole paz, confianza, seguridad, una vida con propósito, muestra valentía y determinación y no retrocede en la oración, sino que avanza con coraje en la voluntad de Dios, porque a través de la palabra y la oración usted va a conocer la voluntad de Dios. ¿Queremos conocer la voluntad de Dios? Bien, leamos la palabra que es nuestro alimento y comuniquémonos con Dios en la oración. Pero Pablo no se queda entonces solamente con perseverar en la oración. Agrega otro ingrediente, ¿cierto?, a esta fórmula o a esta ecuación de la oración. ¿Y qué dice? Que debemos velar, ¿cierto? O velando. Como dice el texto, dedíquense en la oración y sean constantes en la acción de gracias. Oren también y sean constantes. ¿Es otra versión, no? Sí. Ya, yo estoy en la versión 1960. ¿Ya? Por si acaso, por eso dice velad. Ya no, ahí no sale la palabra velad. Dice constantes con acciones de gracias. Pero la versión 1960 dice velando en ella. ¿Ya? Como una figura verbal, entonces, que denota una condición constante de orar en una situación actual o el de adelantarse a los posibles eventos, en mantenerse vigilante, velar, estar alerta espiritualmente. En este sentido es cuando posibles eventos futuros, por ejemplo, cuando pedimos por adelantado para solicitar ayuda o dirección ante una circunstancia específica. Oramos a veces, no sé, por una entrevista de trabajo, por una prueba, ¿cierto? Porque vamos a hacer un trámite, porque vamos a viajar de vacaciones y pedimos dirección del Señor para que nos cuide en el camino, ¿cierto? Todo lo anterior es un modo imperativo, en un modo imperativo. Eso es algo que se debe hacer sí o sí, ya que estamos expuestos en este tiempo y en los que vendrán, hermanos, a situaciones complejas en las que necesitamos recurrir a quien nos dará la dirección y sabiduría para actuar y poner en práctica lo que en Colosenses 3 nos detalla. Todo lo que leímos anteriormente, que dijimos que era difícil, ¿cierto? Porque es difícil, como creyente en esta época, con la oración y la búsqueda de su dirección, podemos buscar cumplir todo aquello. Porque si lo hacemos por nuestras propias fuerzas, con nuestra autosuficiencia, difícilmente lo vamos a hacer. Difícilmente vamos a poder ser santos, ¿cierto? Vamos a poder ser mansos, misericordiosos,
difícilmente vamos a poder cumplir tanto en la familia, en el trabajo, en los estudios. Es importante entonces poner y reflexionar en esto. Perseverar, velando, pero también están las acciones de gracia, ¿o no? No es solamente pedir, ¿no? Porque somos pedigüeños, ¿no? ¿A quién le gusta pedir? A todos nos gusta pedir, ¿no? Siempre pidiendo. Pero ¿damos gracias también? El ingrediente necesario. Si bien es cierto que nos impulsa el texto y muchos otros a pedir o solicitar, buscar, también en muchos otros, como este, nos lleva a que como buenos pedigüeños, que somos también, seamos igual de agradecidos de todo. Pongamos en una balanza todo lo que pedimos versus todo lo que agradecemos. Hagamos un ejercicio mental personal. ¿Qué pesa más? ¿Lo que pedimos o las acciones de gracias que damos a nuestro Dios? Ahí cada uno tiene que reflexionar. A lo mejor está así, o está ahí parejito. No sé. Cada uno de nosotros sabe eso. Reforzando este texto acerca de las acciones de gracias, ahí en Filipenses 4:6 nos dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Con qué? Con acciones de gracias. Entonces ya entendemos cómo deben ser nuestras oraciones, hermanos. Ser perseverantes, velando espiritualmente en ellas y dando gracias en todo y por todo. Y esta práctica la extiende entonces nuestro hermano Pablo ahora a otro ámbito y contexto, sin dejar la oración de lado. Y es que la oración es sumamente necesaria también para la obra de la extensión del Evangelio. Y es por eso que nos dice en el texto que avanza, ¿cierto? Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Ahí en Colosenses, ahora del versículo 13 y versículo 4. Entonces ahora dice que la oración también es pilar fundamental en la extensión del Evangelio. ¿Qué estábamos haciendo hace poquitito? Viendo acerca de la iglesia perseguida en la India, ¿cierto? Y todos los domingos hace lo mismo, ¿cierto? Todos los domingos muestran una provincia, un país, un grupo de personas en diferentes lados del mundo que son perseguidos por causa del Evangelio. Y el llamado efectivamente de esta iglesia, y yo les felicito espiritualmente porque están orando por eso. Porque hay muchas congregaciones que no lo hacen. Como congregación, quizás lo harán en forma individual, no sé. Pero lo hacen de forma congregacional y eso es importante. Y por eso el texto también nos impulsa a eso. Aquí se entrelazan dos temas relevantes en la vida de todo creyente. La oración por fortaleza, valentía y discernimiento a la hora de hablar del Evangelio con las acciones sobrenaturales del Espíritu Santo. Para mover corazones, llevarlos a ser sensibles a ella, es por eso que recalca con un también y al mismo tiempo. El énfasis está que la palabra y la oración van juntas. No es la única ocasión en la que Pablo habla o solicita que las oraciones sean recordado para la extensión del Evangelio. Y este texto no debe verse aislado del de Efesios también 6:18, donde dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos, dice, y por mí. A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con de nuevo hable de él como debo hablar. Pablo sabe, hermanos, que depende del Señor en toda la obra que realiza. Al solicitar la oración, como lo hace en otras ocasiones, no lo hace para buscar un beneficio propio. Su visión está puesta en el llamamiento que el Señor ha hecho a su vida. Le ha hecho, ciertamente, el llamado que el Señor le ha hecho, sin importar las circunstancias en las que Él se encuentre. Le llama de corazón sincero a que oren por Él, a que tenga Él la fortaleza de hablar con de nuevo la palabra. Pablo en la cárcel
tiene más que claro que el Evangelio en muchas ocasiones no nos llevará a tener buenos amigos. Él tiene claro, y un ejemplo es eso, él está en la cárcel por predicar el Evangelio. Ciertamente, la respuesta que tendremos en muchas ocasiones ciertamente será contraria y no será con mucho amor cuando hablamos de Cristo por parte de aquellos que están escuchando. Habrá hostilidad y rechazo. Yo me acuerdo que conversaba con un familiar, tío de mi esposa, Lito, ¿cierto? Que él tiene una iglesia que se llama Misión Mundial, él es pastor de allá del lado de la Victoria, exactamente. Tiene una iglesia pequeñita. Y él me contaba hace unos días atrás, mientras hablaba con él, que él muchas veces salían a predicar el Evangelio ahí en la Victoria. Pero muchas veces les tiraban piedras por predicar el Evangelio. Y los perseguían. Y tenían que buscar otros medios, otras formas de poder predicar el Evangelio. Así que iban a las plazas y hacían otras actividades para poder difundir la palabra del Señor. Él, como muchos otros, efectivamente, siendo perseguidos. ¿Y qué hace el pueblo de Dios al respecto de eso? Nosotros estamos tranquilos acá, pero en la India, como en otros lugares, están siendo perseguidos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Aparte quizás de poder cooperar de alguna forma económica, es orando al Señor, pidiendo por ellos. La oración abre puertas en este contexto, hermanos. Ello tiene referencia no solo a lugares físicos cuando dice el texto, para entrar a hablar del misterio revelado de Cristo, sino a oportunidades para ello. Cabe señalar entonces que no debe interpretarse esta parte como que Pablo está pidiendo que se abran las puertas de la cárcel para él salir y predicar el Evangelio. Él está pidiendo que se abran puertas, pero que se abra una oportunidad en el mismo momento donde está, en la cárcel misma, para predicar el Evangelio. No importa la circunstancia que está viviendo Pablo. Él pide que se abran las puertas, las oportunidades para poder hablar de Cristo. Una oportunidad de hablar de este misterio que es Cristo mismo, como la fuente de salvación plena y libre, tanto para gentiles como para judíos. Ya no un secreto escondido, sino que algo revelado, sino plenamente realizado en los corazones y vidas de gente de toda clase, condición y nacionalidad, y esto es Cristo resucitado. Hermanos, la oración es, en este ámbito, como en otros, no es una herramienta que se debe ocupar cuando es necesaria. La oración es un medio constante de súplica y petición para el trabajo misionero. Ojo, no solamente orar por los misioneros transculturales, sino que orar por nosotros mismos cuando tengamos una oportunidad de hablar del Evangelio. Aquí Pablo no está diciendo oren solamente por aquellos que van fuera a otros países. No, está diciendo oren por ustedes también. Oren por los santos que somos nosotros, santos apartados para servir al Señor, para predicar el Evangelio, para que les dé la oportunidad y la palabra para hablar de nuevo acerca de Cristo resucitado. Por lo tanto, donde nosotros hoy día, séptima iglesia, donde quiera que ustedes estén, deben estar orando constantemente para que el Señor les abra las puertas, les dé la oportunidad de poder predicar el Evangelio. Perseverar unánimes en oración y ruego. Dice el texto ahí en Hechos 1:14. Cuando los apóstoles estaban en el aposento alto, ¿se acuerdan? Y dice el texto, todos estos perseveraban en unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O en el mismo libro de Hechos, capítulo 6, versículo 4, en la elección de los diáconos, recalcando el ministerio de los apóstoles. Y nosotros, dice, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Requiere disciplina, hermanos queridos, la oración, en especial la oración por los santos y por la obra misionera. ¿Cuántos de aquí, alguno de ustedes va al gimnasio?
No creo, no, se nota que no mucho, ¿ah? ¿Ah? Pero cuando van al gimnasio o alguien va al gimnasio, ¿qué ejercita? Los músculos, ¿cierto? Hace una disciplina y está muy sano físicamente. Incluso el estar sano físicamente también da energía, ¿cierto? Uno está más vigoroso, está más enérgico, ¿cierto? ¿Se imaginan si, así como uno va al gimnasio, ora? Si tuviera esa misma práctica con que 3 veces a la semana alguien va al gimnasio y ejercita los músculos, ¿se imaginan si durante la oración tenga el mismo ejercicio? Constante. ¿Cuántas veces o cuánta verdad veríamos? ¿Cuántas realidades veríamos? ¿Cuántos resultados en nuestra vida y testimonio como iglesia en diferentes lados veríamos? Si ahora oramos ahí a medias, somos flojos para la oración y vemos aún así resultados, ¿cuánto más si oramos constantemente? ¿Cuánto más nos arrodillamos delante del Señor pidiendo por fortaleza, por la familia, por el país, por la iglesia, por la predicación del Evangelio, por los misioneros? ¿Cuánto más veríamos resultados? Hay un himno de William Cowper, que fue un poeta británico, creador de himnos, uno de los poetas más populares de su época. Expresa con claridad este concepto en uno de ellos con la frase: Satanás tiembla cuando ve al santo más débil de rodillas. Satanás tiembla cuando ve al santo más débil de rodillas. Podemos ciertamente sí atrevernos a decir que en algunos cristianos este medio de gracia está poco o nada desarrollado, con poco sentido de urgencia, ocupando el tiempo en otras cosas que en la oración. Debemos atendernos al llamado del Señor por medio de nuestro hermano Pablo a los colosenses, a perseverar en la oración y a orar por la obra misionera. Por la misión de testimoniar de Cristo dentro y fuera de nuestro país. Por misioneros que están siendo asesinados por su fe y por aquellos que en circunstancias complejas mantienen su fe firme y sin miedo. Y si ponemos nuevamente en la balanza el tiempo que empleamos para temas poco relevantes y de poca urgencia versus nuestra frecuencia en la oración también por la obra misionera, ¿dónde se inclina nuestra balanza? Y por último, hermanos queridos, algo que va de la mano con este punto, pero relevante a la vez, es la sabiduría de cómo damos testimonio de quienes somos fuera de nuestras iglesias. Pablo está hablando de la perseverancia en la oración. Está hablando de orar también por la obra misionera. Dar testimonio, ¿cierto? Hablado. Pero ahora el texto nos llama a tener sabiduría en cómo nos comportamos con los de afuera, dice el texto. Dice el texto: andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Aquí también es algo que Pablo y el Señor nos llama a entender. Un hijo de Dios debe ser conocido por la forma en que se relaciona con sus semejantes. En especial con los inconversos, los que están fuera de la iglesia. Frente a una sociedad incrédula, el autor les recomienda que tengan un comportamiento discreto. Les exhorta a tener cuidado en cuanto a su conducta y conversación, para que su testimonio los atraiga a Cristo y reciban una impresión favorable del Evangelio. Tienen que aprender a andar sabiamente frente a los que no conocen a Cristo, de tal manera que su forma de vida atraiga a los inconversos. Debemos ser un imán para aquellos que no conocen a Cristo. Pablo emplea aquí la frase redimiendo el tiempo para referirse al concepto de conseguir, literalmente, comprar el tiempo. Su intención es exhortar a los hermanos de Colosas y a nosotros el día de hoy a aprovechar bien, usarlo en la mejor forma posible. Aprender a usar cada oportunidad que Dios nos dé para realizar algo útil, con valor verdadero y permanente.
Todo lo que sale de nuestra boca, hermanos, debe tener el ingrediente necesario para impactar nuestro medio. Las palabras motivan, inspiran, nos acercan. El control de la lengua es de suma importancia. Si al comunicarnos con un beso, ¿cierto?, con un abrazo, con un apretón de manos, ¿cierto?, es significativo y emocionante, ¿qué más puede hacer cuando nos comunicamos de buena forma? Cuando nos comportamos de buena forma. Pablo dice que nuestras palabras deben manifestar 3 características, dice el texto. Deben ser con gracia, sazonadas ¿con qué? Con sal, y deben ser respuestas adecuadas. Y cuando habla con gracia, denota que deben ser agradables y corteses, amables, bondadosas, principalmente frente a los incrédulos. No hay nada peor en el testimonio de un cristiano, hermanos, que una lengua con crítica constante, amargada, quejumbrosa, chismosa, incapaz de felicitar, animar a otros con un dominio propio que deja mucho que desear y de sentirse mayor que los demás. ¿Sí o no? El cristiano debe hablar con gracia, evitando los patrones de conversación malévola. No debemos consentir en hablar de esta manera, hermanos, o comportarnos de esa manera. Más bien debemos alejarnos de quienes lo hacen, en contraste con las malas conversaciones o las malas actitudes de otros. Pablo acostumbraba a felicitar el esfuerzo de los que intentaban hacer lo bueno, aunque ellos fallaban. Pero lo hacía, les animaba, ¿o no? Dice que oraba por ellos. Amaba aún a aquellos que deseaban destruirlo y le perseguían. Pero también dice que esta debe ser sazonada con sal. ¿A quién le gusta la sal? Hermano, le gusta la sal. Un buen asado con una buena sal, ¿yo no? Rico. ¿A quién le gusta la comida sin sal? Hay un hermano que le gusta la comida sin sal. El apóstol aquí emplea una ilustración muy común de aquel tiempo. Y, ¿por qué no, también de nuestro tiempo? Para que pudieran entender bien esa inquietud que él tiene y el mensaje que él quiere transmitir. En la cultura de su tiempo y en el uso bíblico que se da a esta ilustración, se toman en cuenta los 3 usos de la sal. Cada uno añade algo de valor a su mensaje. Dice, en primer lugar, se usaba en aquel tiempo, como se hace el día de hoy, para dar sabor a la comida, ¿no? De la misma manera, nuestra conversación debe producir una buena impresión en la mente quien nos oye. No debe ser como la comida sin sal, que resulta insípida, ni tampoco con demasiada para que se haga difícil, ¿cierto?, el ingerir. Nuestra plática, nuestra conversación debe tener los ingredientes requeridos para dar un buen gusto, un buen sabor, que sea agradable a aquel que lo escucha. En segundo lugar, también la sal se usaba para preservar la comida y evitar su descomposición, ¿no? Nuestras palabras también deben incluir los elementos necesarios para prevenir corrupción o deterioro de quienes nos escuchan. Aunque no debemos ser criticones, debemos estar dispuestos a corregir, sí, a otros cuando sea necesario. Finalmente, también la sal se utilizaba para provocar, de cierta manera, sed también, porque ella deshidrata, ¿o no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Provoca que uno tenga más sed. No le ha pasado que a veces cuando consumimos mucha sal, de repente estamos muertos de sed, ¿no? Queremos agua, ¿cierto? O algún líquido. De igual manera, hermano, entonces, nuestro uso de la lengua debe provocar en otros una sed. El deseo de aprender a tener una vida acorde a lo que el Señor quiere, tal como lo han visto en nosotros. Los 3 usos que se dan a la sal demuestran que nuestras palabras deben incluirlos si queremos mantener un buen testimonio frente a los inconversos. Un buen sabor que no dañe y evite corrupción y que ellas den sed por la palabra. Y al final dice el texto, aparte de que sea con gracia, sazonada con sal, añade para dar la respuesta adecuada.
Debemos tener cuidado entonces de la forma en que respondemos a cada persona, la forma en que nos relacionamos, cuando respondemos a alguna pregunta o alguna crítica incluso. Responder en este caso se aplica no solo a palabras, sino a acciones que denotan lo que somos. Muchas veces tenemos actitudes medias raras, ¿cierto? Cuando hay algo que no nos gusta. No nos damos cuenta cuando respondemos mal a través de nuestra actitud. Es una forma de actuar que responde a las personas y sus acciones, ya sea que nos parezcan deseables o no. En fin, este propósito de cuidar nuestra conversación abarca el hablar y las acciones. La respuesta total que da un cristiano auténtico a los inconversos que lo rodean viene a ser la base para evaluarlo a él y a su espiritualidad. El cristiano hoy en día está constantemente siendo evaluado por aquellos que no son creyentes. ¿Cuántos a veces se les apuntan con el dedo? Pero tú no eres cristiano. Pero ¿cómo tú te comportas así si tú vas a la iglesia? Tú dices que tienes un Dios que ama, un Dios que es bueno, un Dios que es misericordioso, y tú no tienes misericordia, o tú no eres bondadoso, o tus palabras no reflejan el cambio que Cristo ha hecho en tu vida. Así nos apuntan con el dedo o nos dicen. Pero aquí Pablo nos dice que debemos tener cuidado y cambiar esa actitud. Hermanos, no dejemos de orar persistentemente y sistemáticamente, ya sea por nuestras vidas y testimonio a quienes nos rodean. Cuidemos cómo hablamos con nuestras familias, hermanos en la fe, en especial para quienes no conocen el Evangelio, como testimonio del cambio que el Señor ha realizado en nuestras vidas. Mostremos un interés sincero en cada uno de aquellos que están sin Cristo, en sus corazones. Oremos incluso por aquellos que rechazan el Evangelio. Un antiguo dicho dice: lo que haces habla tan fuerte que no puedo oír lo que dices. En un sentido, Pablo rechaza esta distinción ciertamente, cuando señala la importancia que hay y que haya en armonía entre estos dos aspectos. Si andamos mal, ningún incrédulo nos hará caso o escuchará nuestras palabras. De la misma manera, si nos expresamos mal verbalmente, tampoco nos tomarán en cuenta. Ambos aspectos van de la mano. Si uno falta, ambos pierden su valor. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que tenga misericordia de nosotros. Porque quizás, ciertamente, estamos comportándonos no como escogidos de Dios. Incluso dentro de la misma congregación. Tengamos de suma importancia la oración en nuestras vidas, como un medio de gracia, junto con la palabra y los sacramentos. Y que nos ayude el Señor a poder entender que, como hijos del Señor, debemos reflejar a Cristo en nuestras vidas. Estudios, trabajo, vecinos, ¿cierto? Locomoción, micro, donde quiera que vayamos. Mostrar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude. Oremos. Señor, gracias, Padre eterno, por tu palabra. Gracias porque tú nos muestras, Señor, a tiempo y fuera de tiempo.